Hola seguidores, un saludo desde mi canal de YouTube. Soy Esteban Navarro, es policía y escritor. Hoy les quería hablar de un asunto que suscita mucha polémica, siempre lo ha sido, pero especialmente y últimamente se ha dado bastante más. Estoy hablando del delito de atentado a agente de la autoridad. Este delito se produce cuando, y lo voy a leer, son reos de atentado los que agredieren o con intimidación grave o violencia o pusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos o los acometieren cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. Este delito, el de atentado al agente de la autoridad, ocurre cuando la patrulla de policía interviene con una persona o un grupo de personas y estos se resisten gravemente a la detención, pueden provocar incluso lesiones y son detenidos por este delito. Lo que yo quería explicar, y ya os digo que no es un dogma, simplemente es una opinión personal, que no tiene por qué ser cierta, quiero aclararlo un poco, porque las opiniones personales son, por lo general, opiniones a raíz de donde uno ha estado destinado o lo que uno ha vivido. Yo he tenido algún enfrentamiento con algún policía que me ha dicho, yo esto nunca lo he visto. Bueno, el que no lo hayas visto no quiere decir que no exista, y el que lo haya visto yo no quiere decir que exista excesivamente. Simplemente quiere decir que yo he vivido una serie de experiencias y he visto una serie de intervenciones, las quiero cuestionar aquí para que todo el mundo las conozca, pero no quiere decir que no hay cifras estadísticas, me refiero a que si esas intervenciones se dan mucho o se dan poco. Bueno, os quiero explicar cómo funciona el tema de una detención. Bien, cuando una persona es detenida, la patrulla de policía la traslada a una comisaría, la comisaría más cercana. Si es una ciudad, pues si es una población pequeña, la comisaría que hay en esa población, y si es una ciudad grande, pues la comisaría de distrito que le corresponda, donde se hayan producido los hechos que motiven esa detención. Por lo general, la patrulla cuando detiene a una persona, en el mismo momento de la detención le tiene que leer los derechos, le tiene que informar de los derechos que le asisten como detenido, porque en el mismo momento de la detención ya se le ha privado de la libertad. Una persona que está por la calle y comete un delito y le llega a la patrulla de policía y lo detiene, en ese momento le ponen los grilletes, lo traslada a la comisaría, ya está privado de libertad, con lo cual ya está detenido. Entonces se le informa de los derechos que tiene. Aquí en España se suele agilizar, no sé por qué, y se suele decir los motivos por los que está detenido y dónde va a ser trasladado. En Estados Unidos, que son muchísimo más legalistas, lo que hacen es informar por todo lo alto, incluso suelen llevar un letrero o una especie así de cartulina donde ponen los derechos y los leen en voz alta. De hecho, cuando una persona es detenida, lo han visto ustedes en muchas series y en muchas películas, los detienen en un restaurante y le dicen, ¿queda usted detenido por tal, tiene usted derecho a tal? Y cuando termina siempre le dice, ¿entiende usted los derechos? Porque lo importante de los derechos de un detenido es que los entienda. Entonces él que dice, sí, bueno, pues ya está usted detenido. En España, yo os digo desde mi punto de vista, mi experiencia, lo que hacen las patrullas es detienen a una persona, le ponen los billetes y lo trasladan a la comisaría. Luego ya en la comisaría es donde le informan de los derechos, pero por escrito. Y esto lo suele hacer el instructor, que ese es el trabajo que hacía yo. ¿Qué hace la dotación de policía cuando llega a la comisaría? Pues se sientan en una máquina de escribir, en un ordenador, bueno, una máquina de escribir antiguamente, ahora en un ordenador, y redactan lo que es la comparecencia. La comparecencia es, ellos explican cómo han llegado a detener a esa persona, todo lo que ha ocurrido antes y todas las pruebas que pueden aportar. Y si hay un instructor, como era mi caso, lo que hacen es contarle al instructor lo que han hecho y el instructor lo transcribe en una comparecencia. Es decir, la patrulla explica, por ejemplo, un robo con fuerza. Pues que patrullando la zona comercial de la ciudad tal, altas horas de la madrugada, observan como una persona que porta un gato, de estos de hidráulicos, bueno, de estos de coche para cambiar la rueda, y una pata de cabra, están en un comercio rompiendo la persiana y con la pata de cabra están forzando la puerta. Por lo que en ese momento proceden a detener a esta persona por robo con fuerza, o sea, el delito es robo con fuerza, interviniendo los objetos que lleva en ese momento y trasladando a la comisaría donde se da cuenta esta instrucción y tal, ¿no? Todo eso queda por escrito y es la detención. Luego Policía Judicial al día siguiente hará todas las averiguaciones
tendentes a que han llegado a robar, si han robado, los daños que se han producido y cualquier cosa, ¿vale? He utilizado este ejemplo y me viene bien para explicarles lo que quiero contar exactamente. Es decir, la patrulla ve a una persona realizando un delito de robo con fuerza y proceden a detenerlo por robo con fuerza. Ahora bien, durante la detención es posible que esta persona se resista gravemente a los agentes, con lo cual los agentes tienen que utilizar la mínima fuerza imprescindible para reducirlo. Y ahí se produce el atentado agente de la autoridad, con lo cual la patrulla, cuando detiene a esta persona, en el ejemplo que les estoy poniendo ahora, lo que hace es decir, detenemos a fulanito de tal por robo con fuerza y atentado agente de la autoridad. Es decir, el atentado al agente de la autoridad es un delito que se suma al anterior, ¿no? Una agresión sexual que los agentes, cuando van a detener al agresor, se ha resistido gravemente y lo detienen por agresión sexual y atentado agente de la autoridad. Es decir, el atentado al agente de la autoridad, por lo general, es un delito creado para complementar otros delitos mayores o menores que se producen a raíz de eso. El problema, que es quizá de lo que estamos hablando, y es quizá lo que crea más polémica, es cuando los agentes detienen a alguien solo por atentado a agente de la autoridad. Es decir, no ha habido un delito anterior a eso. Y a mí me pasaba, cuando llegaba una patrulla de policía a la comisaría donde estaba yo, y venía y decían, traemos a fulanito de tal detenido. Y yo les decía, ¿por qué no traéis detenido? Y dice, por atentado a agente de la autoridad. Y yo les preguntaba, ¿pero qué ha ocurrido? Y entonces cuando me contaban lo que había ocurrido, era cuando yo les decía, oye, eso no es un atentado a la gente de la autoridad, eso me parece que os estáis excediendo de vuestras funciones. Voy a poner un ejemplo, es un ejemplo real, o no, esto cada uno que piense lo que quieran, de un tipo de intervención donde se ve claramente que la gente se ha excedido, ¿vale? Hay un policía que antes de entrar de servicio decide pasar por un bar y tomarse un café. Esto lo hacen muchos agentes. Lo que pasa es que que es un ejemplo y que no tiene que ser real, ya les digo que no tiene que ser real, lo suele hacer de uniforme. Este agente va a trabajar de uniforme y cuando termina de trabajar regresa a su casa de uniforme. Es decir, no se cambia en la comisaría, sino que va por la calle de uniforme. El hecho de que vaya de uniforme al bar a tomar un café y va con su arma, con su defensa, con sus grilletes, con todo, hace pensar a los clientes de ese bar que ese policía está de servicio. El policía en cuestión, en el bar, no le cobran. De hecho, hay muchas comisarías que cuando llegan los agentes nuevos, lo primero que hacen los veteranos es enseñarle dónde están los bares donde no les cobran. Les dicen, vamos a tomar café a este bar, o vamos a merendar a este bar porque no nos cobran. Hay muchos bares que les gusta que la policía vaya allí y en una especie como de cortesía, que eso también es un delito, estamos hablando de que no se debe hacer, pero bueno, como cortesía no les cobran y entonces los agentes pues van allí porque se sienten cómodos y el del bar también se siente cómodo de tener los policías allí. Bueno, en el ejemplo este que les estoy contando, no deja de ser un ejemplo. El policía este, que no está de servicio, pero va de policía, aunque los policías están de servicio las 24 horas del día, está en el bar tomándose un café. Uno de los clientes, que no ha ido a dormir, que lleva toda la noche por ahí de juerga y que se ha tomado unas cuantas copas, se lo censura. Le dice al policía que es un jeta. Le dice, eres un jeta porque vienes aquí a tomarte el café por la mañana porque te invitan. Entonces el policía, ofendido, porque además en el bar hay varios clientes y se siente en ese momento hostigado, lo amenaza. Le dice, a ver si te voy a detener. ¿Te voy a detener por qué? Porque realmente no hay ningún delito, el otro simplemente está haciendo el comentario. Entonces, ¿por qué detiene? ¿Por qué detiene a ese hombre? Lo detiene por atentado a agente de la autoridad. Se lo lleva a la comisaría y lo trae detenido por atentado a la agente de la autoridad. ¿Se ha producido el atentado? Bien, en la policía decimos, y en la inspección de guardia hay un dicho que dice que no hay intervención buena o mala, sino bien o mal escrita. Y las palabras se las lleva el viento y lo que importa es lo que escribe. Si el policía va solo y en ese momento todo lo que cuente es lo que lo que irá al juzgado. Si es verdad o es mentira, es una cosa que ya se podrá averiguar luego o no, porque a lo mejor no hay nadie que apoye allí. ¿Habrá gente en ese bar que apoye la versión del cliente este? Seguramente no, porque la gente nunca se opone a la policía. Y cuando los policías van por pareja, el único testigo que hay es el otro agente que va con la pareja de la patrulla. Y este generalmente, por lo general, pero vamos, yo no he visto todavía ningún caso, va a ir en contra de su compañero. Esto es el corporativismo. No va a decirle al juez, oye, no, lo que está diciendo mi compañero es mentira.
Lo que dice mi compañero va a misa y lo que dice mi compañero es lo que ha ocurrido. Otra cosa es que haya policías que no quieran ir con otros porque tengan problemas y tal, pero en el momento de una intervención, la intervención es sagrada y así lo van a hacer. Entonces, cuando llega este policía, en el ejemplo que estoy poniendo, podríamos poner muchos ejemplos, pero yo voy a poner este en concreto, a la inspección de guardia con un detenido, ese detenido no cabe, porque no es un atentado a agente de la autoridad, sería una falta de respeto, como mucho, serían unas vejaciones, sería cualquier cosa, pero no es atentado a agente de la autoridad. Pero es que este policía ya lo ha apuntado en el coche, ya le ha puesto los billetes, ya lo ha llevado a la comisaría. Si no lo detiene, al policía se le acusaría de detención ilegal. Entonces, ¿qué hacen en estos casos? Se inventan la detención. Ya os digo que no ocurre siempre. No me si queréis abajo de este vídeo me ponéis en los comentarios qué opináis de esto que estoy diciendo. No ocurre siempre, pero sí que ocurre. Y este hombre que estaba en el bar, que es un borrachuzo, que se ha tomado sus copas por la mañana, se ha comido una detención por atentado a la gente de la autoridad sin comerlo ni beberlo porque se ha metido con el policía que no tenía que meterse. Con el policía pues que en ese momento pues, se han cruzado ahí y estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. ¿Qué cuenta el policía? Bueno, el policía, ante mí, empieza a escribir y dice que sí, que ha habido un momento que esta persona le ha empezado a amenazar, ha empezado a hacer aspavientos con la mano y el policía ha temido por su vida, por lo que ha procedido a reducirlo, ha metido un par de bofetadas, le ha puesto los grilletes. Entonces yo le pregunto, digo, pero realmente, ¿en qué ha consistido la agresión de este hombre? Si este hombre mide 1,60 m, vamos, no levanta un palmo del suelo, ¿cómo te ha podido agredir a ti? Entonces el policía me cuenta que haciendo gestos con las manos le rozó la placa. Estamos hablando de cuando los policías llevaban la placa en el uniforme antiguo. Le rozó la placa y entonces al rozarle la placa le produjo el atentado. Bien, esto no podemos llevarlo al juez, o sea, no le podemos decir al juez que has detenido por esto, es que si no te tendremos que acabar de detener a ti. ¿Qué se hace en estos casos? Se maquilla el atestado, es decir, el atestado se tiene que cuadrar de tal forma para que quede reflejado, aunque sea con ciertas dudas, que se ha producido un atentado. Cuando estuve yo en la antiglobalización, no recuerdo el año, estuvimos en Barcelona, entonces estaba en información, recuerdo que había unos inspectores que nos reunieron y nos dijeron, si practicáis alguna detención, no haced vosotros el atestado, avisarnos que nosotros tenemos expertos en confeccionar ese tipo de atestados. Porque es muy importante el atestado que se hace al principio y el que va al juzgado, porque en ese atestado es donde se puede poner todo lo que ha ocurrido, aunque no haya ocurrido necesariamente, porque ya se saben hacer los atestados precisamente para no inculpar al policía. Entonces yo, en todas estas intervenciones que ha habido, tan dudosas, no las voy a nombrar, ya las conocen ustedes y las han visto, yo siempre las tomo con cautela, porque según qué tipos de policías, yo dudo mucho de que esos atentados a gente de la autoridad espontáneos, que se han producido espontáneos, realmente haya sido así. Y no quiere decir que no los haya, sí que los hay, evidentemente. Hay mucha gente que odia a la policía, hay mucha gente que basta que vean a un policía para que intenten agredirlo, insultarlo, vejarlo, lo que sea. Pero también es cierto que hay muchos policías que se aprovechan de su condición para detener en detenciones un poco inventadas. Y esto, desde el punto de vista estadístico, es muy perjudicial, porque si se produce un robo y se detiene al que ha robado, se está produciendo un delito y se está esclareciendo. Esto estadísticamente es un equilibrio. Pero un atentado no esclarece ningún delito. Un atentado crea un delito que esclarece él mismo. Cuando se detiene a alguien por atentado a la gente de la autoridad sin que hubiera habido un delito previo, realmente lo que se está haciendo es creando el delito, que es el de atentado a gente de la autoridad, y se está esclareciendo ese delito, pero se está esclareciendo un poco en falso, porque realmente no sabemos si ese atentado se ha producido. Y luego, un llamamiento y una curiosidad que tengo que hacer. Policías que tienen muy poco aguante, pero muy poco aguante. O sea, enseguida ven un atentado donde no lo hay. O sea, van por la calle, pasa uno y les insultan, que, bueno, pues a los policías, yo pienso que ya va con el sueldo, con el poco sueldo que cobran, va lo de que les insulten constantemente. Pero vamos, tú vas por la calle y te insultan, y eso es una falta de respeto. Incluso hay unas actas que se pueden confeccionar y levantar una falta de respeto, que además no sé ahora cuánto está, pero que es dinero, a lo mejor son 300 euros, por faltar el respeto a un policía. Pero de ahí a llegar a una detención, parece más que esté en el ánimo del propio policía, el sentirse agraviado y pensar que la detención es el castigo máximo que se le puede poner a alguien, ¿no? Y decirle, bueno, pues tú te vas a enterar y ahora te voy a detener.
Yo, por norma, con esto ya concluyo, no me quiero meter en más jardines, por norma, cuando una dotación de policía presentan a un detenido solo por atentado a la gente de la autoridad, sin que haya habido nada previo, yo suelo cogerlo un poquito con pinzas. Y no digo que no se den los atentados a gente de la autoridad, pero también habría que ver en qué situación se han producido y el poco aguante que han tenido esos agentes respecto pues, a una persona que a lo mejor es un borracho, a lo mejor es un chulo, a lo mejor es lo que sea. Muchas veces la mejor intervención, esto lo dicen muchos los veteranos, es la que no se hace. ¿Para qué te vas a meter en líos? ¿Para qué te vas a poner a discutir con alguien porque te haya llamado o lo que sea? Cuando al final vas a acabar deteniéndolo, eso no va a solucionar nada y luego se va a cuestionar si esa detención procede o no procede. Bueno, espero que este vídeo no haya molestado a policías. Yo no hablo de todos los policías, estoy hablando... Tampoco hay que rebajarlo a nivel de la anécdota, o sea, tampoco quiero decir que sea un caso anecdótico, porque yo creo que ha habido los suficientes atentados a gente de la autoridad para que deje de ser una anécdota. No quiero referirme a ningún ejemplo en concreto, porque entonces sí que lo rebajaríamos a anécdota. Yo hablo un poco en perfiles generales. Ustedes aplíquenlo como mejor convengan. Pero yo les digo que lo del atentado a gente de la autoridad es casi una garantía que tienen los agentes para que cuando una intervención se ha torcido se pueda solucionar con eso. Yo incluso, igual en otros vídeos pondré otros ejemplos de agentes que han detenido en falso, es decir, han detenido a alguien por robo con fuerza y luego resulta que no era robo con fuerza, porque era otra cosa, y para salvar la detención y no comerse una detención ilegal, pues han dicho, pues, oye, lo detenemos por atentado a agente de la autoridad. Es como un as en la manga. El atentado a agente de la autoridad siempre se puede detener por eso, entonces siempre se puede solucionar. También hay que pensar un poco en los ciudadanos, hasta qué momento un ciudadano realmente ha atentado contra un agente o no, y por qué tiene que ser detenido por eso cuando realmente no lo ha hecho, y a lo mejor es porque el policía ese tiene la piel muy fina. En fin, ahí lo dejo. Yo les he explicado mi opinión y ustedes luego piensen lo que quieran. Un saludo.